Chicos, Estamos Ángela, presentes. sí, ¿cómo les está yendo el simulacro? Claudio, bien, mal. No di el examen porque no pude ingresar. Oh, ya, bueno. Ahora, bien, el mismo nivel que los exámenes de la U o menos. El mismo nivel. Estamos viendo los pasitos que dan en la universidad, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos nos daban esos pasitos de máximo 5 preguntas, pero en este caso lo han hecho un poquito más largo y han ido subiendo un poquito de intensidad dependiendo de la pregunta. Los exámenes son del mismo nivel que la universidad porque nosotros empezamos desde una base y lo mismo ahí. Pero conforme va pasando, las bacterias van cambiando. O sea, ya no hablamos solo de una bacteria, sino hablamos de varias bacterias. Y ahí es donde ya empezamos a sentirlo un poco más. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de dos géneros importantes, del Bacillus y del Clostridium. Por eso es importante prestar atención en la clase, va a ser un poquito larga, tenemos casitos clínicos para poder resolver. Así que sin más, voy a compartir la pantalla. Bien. Pues iniciando la reunión, chicos. Buenas tardes, chicos. Buenas noches. Pues soy Damaris, ya me conocen. Vamos a hablar acerca del género Bacillus y Clostridium, la clase número 3. En este caso, nuestro plan de clase es hablar acerca del género Bacillus y el género Clostridium. Es nuestra finalidad. Ahora sí, vamos a pasar acerca, primero hablando acerca de la morfología del género Clostridium, del Serenobacillus, y cómo es que se da, cuánto mide, y no lo sé, ¿no? Que son gran positivos, son gran negativos. Ya, el género Bacillus es un bacilo gram positivos por un lado. Significa que tiene tinción de gram positivo, o sea que se va a ver de color morado. Van a ser esporulados, significa que van a tener esporas, formadores de esporas. Van a ser anaerobios facultativos, o sea, ¿qué significaban anaerobios facultativos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Por el chat o alcen la manito, como dicen? ¿Qué significaba que una bacteria sea anaerobia facultativa? Eh, a ver, Sí, continúa. que no va a necesitar de oxígeno. Ya. Los anaerobios facultativos te dicen, con oxígeno vivo bien, pero sin oxígeno también vivo bien. Por eso se llama facultativos, porque van a, cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien, Scarlett. Pues van a estar agrupados en cadenas. Estas imágenes que están al costado de referencia, ¿se dan cuenta cómo están los bacilos en cadenas? Mire, están en cadenas, están juntitos y en cadenas. ¿Y por qué serán de color morado? ¿Por qué esta imagen estará de color morado? ¿Qué tinción se le ha hecho? ¿O qué pasó? ¿O qué cultivo? ¿Por qué están de color morado? Por el gram positivo. Porque son gram positivos. Cositas así que parecen muy fáciles es lo que le preguntan en la universidad. Entonces, ¿por qué son gram positivos? Significa que me están entendiendo. Van a ser ubicuos en la naturaleza. Ubicuo significa que van a estar en el aire, en el suelo, en el agua, van a estar en cualquier lugar. Y van a tener especies importantes. El género Bacillus en general es muy extenso, pero importancia clínica es lo que vamos a ver y lo que se ve según la universidad también, es que van a haber 3 géneros importantes que vamos a tocar. Bacilioanthracis, que nos va a dar el carbunco, que vamos a ver qué es el carbunco, qué te aparece, ¿no? El Bacillus cereus, que nos da gastroenteritis, y el Bacillus subtilis, que no va a ser patógeno, y va a ser pues una infección oportunista. Hasta aquí, ¿entendido más o menos la morfología, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Repetimos o todo bien? ¿Podrías repetir sobre las especies más importantes? Ya, sí. Van a haber 3 especies importantes. Aquí, en nuestro libro, en el Murray,
y según la universidad nos dice, hay muchas especies, sí, pero ¿qué pasa? Que hay pocos casos de las especies. Entonces nos dice, como hay pocos casos de las especies, te voy a dar 3 bacterias importantes del género. El Bacilo anthracis, que nos va a dar carbunco. El Bacillus cereus, que nos va a dar gastroenteritis. Y el Bacillus subtilis, que no va a ser patógeno, o sea que va a ser una infección oportunista. Significa que si la bacteria tiene oportunidad de hacerte daño, lo va a hacer. Entonces, 3 géneros importantes. ¿Qué es lo importante de la diapositiva? Que son gram positivos. Si el profesor te da esta imagen, tú sabes que está morado porque es tinción de Gram. Sabes que está morado. ¿Sabes qué? ¿Qué más es importante? Que forma esporas. Esto va a ser un factor de virulencia que veremos más adelante. Y también, esto también, que va a tener 3 géneros importantes. Anthracis, cereus y subtilis. Hasta ahí, Scarlett. ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Más o menos? Todo claro ahora. Ya, genial. Eso es importante. Listo. A mí me interesa que aprendan la diferencia, las características diferenciales de estos dos más importantes, de Anthracis y de Cereus, porque eso se va a repetir múltiples veces en los hospitales, en las clínicas que vayamos a trabajar o que vayamos a ver. Por eso hice un cuadro comparativo, ya que así se aprende mejor, mucho mejor. Y no nos confundimos con tanta letra a veces que nos ponen en las diapositivas de teoría. Esto y esto, vamos a comparar Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Bacillus anthracis va a ser inmóvil. ¿Presentará o no presentará flagelo? Bacillus anthracis. No presenta. No presenta porque es inmóvil. Bacillus cereus es móvil, o sea que sí presenta flagelo. No hemolítico, no hace hemólisis, ni beta hemólisis, ni alfa hemólisis. ¿Cómo se llamaba el que era no hemolítico? Había uno que se llamaba no hemolítico, ¿El que no gamma? hacía gamma, excelente, muy bien Scarlett, gamma, va a ser gamma hemolítico, ¿no? Pero en general no hemolítico. Y este sí es hemolítico, vamos a ver si es beta o si es alfa más adelante. Va a ser capsulado, va a tener su casita, va a tener su cerradura, su candado, va a ser capsulado. El Bacillus cereus no va a ser encapsulado, no presenta cápsula. Va a ser sensible a la penicilina. Esto es importante recordar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que cuando tratemos el Bacillus anthracis y Bacillus cereus, vamos a ver que va a haber sensibilidad a la penicilina. ¿Qué significa eso? Que el Bacillus anthracis, de primera instancia de medicamento, se le da al paciente penicilina. Pero ¿qué pasa? A veces el paciente tiene resistencia. En este caso, en Bacillus cereus, cuando hablamos de esa cepa, el paciente es resistente a la penicilina, o sea que ya no se le da penicilina. ¿Qué es importante de esta diapositiva? Inmóvil, inmóvil, no hemolítico, hemolítico, capsulado, no capsulado, y sensible a la penicilina, y este es resistente. Lo he hecho lo más corto y lo más entendible para que se pueda ver. Listo. Esto de acá es importante. Ya. El Bacillus anthracis va a ser un microorganismo grande, que ya mida 8 micras, se va a ver grande. Aislados, tu micro, compañerita, tu micro. Pueden ser aislados o pueden ser en parejas, o sea que van a andar en cadenas de 2 o pueden andar aislados o forman cadenas. O pueden estar en parejas o aislados o forman cadenas. Por eso es importante hacer nuestro método de diagnóstico de cultivo. Es importante porque varias se van a aparecer. Va a tener catalasa positivo, va a dar catalasa positivo, lo que explicamos en la clase pasada. Y va a tener cápsula. Va a tener cápsula. Esto significa que la bacteria anthracis, el Bacillus anthracis, va a presentar cápsula. Su casita va a ser más complicado de matar. Posee un AG capsular, AG somático, polisacárido. Sus factores de virulencia, AG capsular y AG somático. Vamos a ver más adelante en un mapa conceptual para poder recordarlo.
También va a ser un formador de esporas y va a tener, esto es importante, va a tener un antígeno protector, un factor letal y un edema, y se llama también edema 1. ¿Qué es esto? Esto va a ser su factor de virulencia. Estos tres van a ayudar a que la bacteria pueda propagarse más rápido. En este caso, lo más importante del Bacillus anthracis es que nos va a dar carbunco. El carbunco son estas cositas que ustedes ven acá como úlceras grandes que ya se vuelven costradas. Esas son las úlceras, el carbunco. No solamente, ojo, se puede dar por Bacillus anthracis, también va a haber el siguiente género de bacteria que vamos a ver ahora, también da carbunco, pero en este caso es más conocido por el Bacillus anthracis. Va a dar un carbunco, va a ser, si hablamos de, va a haber en 3 localizaciones, cutáneo, respiratorio y gastrointestinal. El cutáneo va a ser piel. Respiratorio va a ser por inhalación y va a chocar obviamente a los pulmones. Y también va a haber uno que va a ser gastrointestinal, que va a ser por la boca. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿O repetimos una vez más? ¿Qué les parece? Claro. Sí, está claro. Ya, genial. Listo. Las cosas más importantes de lo que hemos aprendido en todo el ciclo, los he puesto. Microorganismo grande, catalasa positivo, cápsula, antígenos, carbunco, cutáneo, respiratorio y gastrointestinal. Así cuando les den la diapositiva ya saben cómo hacer sus anotaciones. La diapositiva se trata de hacer lo más corto posible. Listo. El carbunco cutáneo, les había dicho que había 3. Cutáneo, respiratorio, les había dicho que habían 3, cutáneo, respiratorio y gastrointestinal. En este caso hablaremos primero del carbunco cutáneo. Va a ser una pápula inodolora que no va a doler. Al inicio no duele, que progresa a una úlcera con vesículas a su alrededor. Miren acá hay una úlcera ya, lo que les había dicho, una úlcera, y ya en algunos casos va a tener sus vesículas alrededor, por ejemplo esto. Y posteriormente a la formación de escara. ¿Qué es la escara? Esto que está encima, que parece costra, pero no es. Y pueden aparecer adenopatías dolorosas que ya empezará a doler, luego cuando ya está, por ejemplo, este que es de gravedad, y se va a presentar signos. Eso es importante. ¿Qué es importante de acá? Que va a progresar a ser una úlcera que al inicio no duele. Al inicio te salió, ¿no? No duele y no dolor. Pero cuando se vuelve a una úlcera con vesícula alrededor, ya empieza a doler y va a formar escara, que es esto de acá, que está encima. Pueden aparecer adenopatías dolorosas, o sea que después de que se haya formado una úlcera con vesículas, aquí ya está doliendo. Aquí. Pero si empezamos con una úlcera, no nos va a doler. Y va a presentar luego edemas y signos, ¿no? El carbunco cutáneo ocurre cuando las esporas de este hacen contacto con una cortadura o raspadura de piel. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, supongamos que yo haya tenido una herida abierta, ¿no? Y estuve en contacto con alguien que pues tenía el carbunco cutáneo, sus manos, no sé. Y basta que haya chocado con mi herida, la infectó por una cortadura. Yo tenía una cortadura, pues haya hecho una cortadura con el carbunco cutáneo. O una raspadura también. Una raspadura de piel también nos contagia el carbunco cutáneo. ¿Qué es lo importante de aquí, chicos? Es el carbunco cutáneo van a tener esporas, por eso les dije al principio, va a ser esporulado. Las esporas van a ser lo más tóxico, va a ser más patógeno la bacteria, y también al principio comienza como una pápula inodolora que no duele, luego progresa una úlcera, luego ya se hace escara y ahí ya duele, ahí ya le duele al paciente. Ya viene, el paciente no viene, no sé si se han dado cuenta que no viene por un rasponcito. ¿Ustedes van al médico por un rasponcito? ¿O ya van cuando se preocupan y ven algo así ya? Así no, ya ahí sí vamos al médico. Entonces, eso es importante, que empieza sin dolor,
porque obviamente los pacientes no se preocupan porque no duele, pero luego progresa a una úlcera pues ya con vesículas alrededor, entonces ahí ya duele. ¿Y cómo se contagia? Por una cortadura o una raspadura en la piel. Hasta ahí, chicos. ¿Bien? Repetimos. Bien, mal, sí, no. ¿Qué dicen, Maritza? Maritza dice bien. Ya, muy bien. Así, aunque sea su like, ya sé que están presentes aquí. Va a haber el carbunco digestivo. El carbunco digestivo, les había dicho, digestivo, respiratorio y cutáneo. Ya vimos cutáneo. Digestivo. El digestivo se va a dar por la porción superior del aparato digestivo y por el ciego o ilion terminal, la parte inferior. ¿Cómo va a pasar en el superior? Se va a crear úlceras en la boca y en el esófago. Úlceras, ya el paciente presenta úlceras en la boca. Linfadenopatías regionales, edema y septicemia. O sea que el paciente ya está presentando edema, ya tiene septicemia, ya tiene infección por la bacteria. ¿Cómo sabemos que es en la porción superior del aparato digestivo? Ahí se tiene que hacer los exámenes respectivos para que se pueda detectar en qué porción está, si está encima, si está abajo. Ya ahí tienes que detectarlo con un examen clínico. Y luego está otro, que está el ciego o el ilion terminal. En este caso, no van a presentar úlceras en la boca, porque es abajo. No se ve en la parte superior, es abajo. ¿Qué va a presentar el paciente? Náuseas, vómito, malestar en general. El paciente va a estar vomitando tanto que ni siquiera se va a poder parar. Algunos pacientes, en algunos casos, en el siguiente caso clínico que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que los pacientes ya perdían el conocimiento y nos va a dar una enfermedad sistemática, o sea, del sistema en general. ¿Cómo se contagia este carbunco digestivo? Con las carnes, con el cerdo, con la oveja, con lo que nos vayamos a comer, con las carnes. Suele infectar a los animales de granja y se diseminan a los humanos a través, pues, de una rasgadura de piel, pero en este caso también se puede diseminar por comernos la carne. Por ejemplo, las carnes mal preparadas, las carnes que hay algunas personas que se comen la carne cruda porque dicen que es más rico. Bueno, el carbunco digestivo se contagia así. ¿Qué es lo importante de la diapositiva? Dos cosas. El carbunco digestivo puede dar en la parte superior y en la parte inferior. Si nos dicen, el paciente presenta úlceras en la boca y en el esófago, podemos recordar que puede ser un carbunco digestivo superior, en la parte superior. Pero si nos dice, el paciente está mal, está vomitando, con vómitos, malestar general, y puedes pensar ya, porque hay varias bacterias que hacen, pero podríamos pensar que estamos hablando de un carbunco digestivo a nivel del ciego o del ilion. Entonces ya tenemos que hacerle exámenes de laboratorio. Eso es importante. Y si te dice, no, sí, que el paciente está en contacto con la ganadería, o ha comido carne cruda, podemos reconocer que puede ser un carbunco digestivo. Ahora, también hay carbunco por inhalación, o sea, el respiratorio. El carbunco por inhalación se va a presentar cuando las esporas del carbunco, eran formadores de esporas, penetran a los pulmones a través del tracto respiratorio, que ya llegaron a los pulmones por el tracto respiratorio. Se contrae con mayor frecuencia cuando los trabajadores inhalan esporas del carbunco, que van a ser transmitidas por el aire durante procesos como el curtido de pieles y el procesamiento de lanas. Esta parte es importante. ¿Dónde está el subrayador? Ese acá. Ya. Si yo les digo, chicos, hay que tener cuidado con el carbunco, porque puede ser por inhalación, respiratorio. Y si les digo el curtido de pieles y procesamiento de lana, ¿quiénes se encargan de eso? ¿Quién es nuestro público? ¿A quién le va a dar esta bacteria? ¿A un empresario? ¿A quién le dará más seguido? ¿A quién le podrá dar? A los ganaderos.
A los ganaderos, exacto, felicita, a los ganaderos, a los que estén en la granja, porque estamos hablando del curtido de pieles y procesamiento de lana. Es importante recordar, supongamos que te viene un paciente, te dice, paciente de 35 años, trabajador, no sé, ganadero, por ejemplo, ganadero, sí, que se encarga del procesamiento de lana, pero no te dicen, soy ganadero, sí, que ahí podemos recordar que puede tener carbunco por inhalación, cuando ya presenta los edemas, ya. Podemos, uy, sí, tenemos varios factores. Uno, el paciente es ganadero, podemos recordar. Dos, nosotros estamos estudiando los tipos de carbunco, entonces podemos recordar si es ganadero, si ha estado en contacto con en general, en contacto con las plantas, sobre todo con los animales, va a haber más ¿cómo decirlo? Más frecuencia que se pueda dañar. Entonces, este es nuestro público, los ganaderos, estamos hablando de los ganaderos, no de cualquier persona. Inhalar las esporas significa que una persona, pero me preguntas, ¿qué significa que inhale las esporas, no? Significa que la persona ha estado expuesta al carbunco, pero no significa que pueda, si siempre tendrá los síntomas. Por ejemplo, al inicio, cuando inhalan las esporas del carbunco, el paciente puede ser que no presente síntomas, quizá no presente síntomas. Entonces, pero tarde o temprano presentará síntomas, pero al inicio no presenta, por más que haya estado expuesto al carbunco. Y supongamos que al día siguiente se le hace un examen y sale que tiene carbunco, pero nunca dio síntomas. El paciente te dice, no, nunca hay síntomas, porque tiene un periodo de incubación. Vamos a leer de acá, esta fotito. Va a tener un periodo prolongado de latencia de 2 meses a más, o sea que puede dar por 2 meses a más. Las esporas van a permanecer en latencia en las fosas nasales y van a alcanzar las vías respiratorias inferiores, que van a llegar a las vías respiratorias inferiores. ¿Qué va a pasar luego? Los síntomas inespecíficos como fiebre, el paciente, nosotros sabemos que toda infección por bacterias nos va a dar fiebre porque nuestro cuerpo está luchando contra las bacterias. Entonces, fiebre, mialgia, tos no productiva y malestar. Tos no productiva que no presenta flema y un malestar. El paciente va a venir con fiebre, va a venir con tos que no produce, va a estar nada más. Va a tener un empeoramiento rápido. Después de su periodo de incubación, va a tener un empeoramiento. Ya sale, por ejemplo, empezó con fiebre, luego edema, adenopatía, y lo demás. Edema, lo que habíamos visto en la piel. Y luego eso va a evolucionar a shock y muerte a lo largo de los 3 días. Es importante recordar y es importante lo más pronto posible atender a nuestro paciente. A veces al principio no presentan síntomas, pero si vinieron por otra cosa y se le encontró carbunco respiratorio o cutáneo, gastro, hay que atenderle. Pero de los carbuncos más, aparte de la piel, el más importante es el respiratorio, porque tiene una evolución a lo largo de 3 días, o sea que luego, supongamos que aproximadamente nuestro paciente ya ha estado peor de peor en peor, fiebre, tos no productiva, malestar, luego vemos que le empiezan a salir edemas, luego ya no sabemos qué hacer, tenemos que hacer un método de diagnóstico, un método de cultivo, por su clínica, y ahí podemos ver que pudo haber tenido una evolución. Y en caso de que el paciente diga, no, todavía puedo, ¿no? Y llegan a morir por carbunco. Sobre todo pasa en las regiones como la sierra, la selva, que no están tan cerca de los hospitales, sobre todo en las ganaderías, ¿sí? La ganadería, la agricultura, ellos que están en el campo no están tan cerca a un hospital y lo dejan pasar, ¿no? O toman alguna plantita, ¿no? Y lo dejaron pasar y llegan a morir. Y luego dicen, uy, ¿cómo murió? Por eso, porque inhalaron. Hasta ahí, chicos. ¿Más o menos entendieron? ¿Sí? ¿O repetimos carbunco por inhalación o digestivo? Una consulta, ¿y qué tipo de examen se debe solicitar para determinar qué es?
ese tipo de bacteria. Ya, eso está en el método de diagnóstico, está al final de la diapo. Ahí ahorita lo vamos a ver. Paso por paso. Ok. Ya, exacto, ya listo. Ahorita llegamos, Ya. Va a haber el Bacillus anthracis, va a tener sus factores de virulencia. Es un poco complicado entender el factor de virulencia así, si te lo dan en un PDF. Lo que yo hice es dividirlo en un mapa conceptual para que podamos entenderlo. Va a tener el Bacillus anthracis factores de virulencia. La cápsula va a ser un factor de virulencia. Le va a ayudar a la bacteria a que no muera tan rápido. Va a ser antifagocítica, que no le va a permitir morir. ¿Qué es importante de acá recordar? Que tiene una cápsula que no lo va a dejar morir, antifagocitaria. ¿Dónde está el puntero? Tienen 2 exotoxinas, va a tener 2 exotoxinas, la toxina letal y la toxina de edema. Va a tener 2, esto es importante, les dije al inicio, va a tener 2 exotoxinas. Acá están nuestra toxina de edema y nuestra toxina letal. Pero para que estas toxinas puedan existir, va a pasar algo. Van a haber componentes proteicos tóxicos, enzimas. Va a haber el antígeno protector, que se le va a llamar PA. Va a haber factor edema, que se va a llamar EF. Y va a haber factor letal, que se va a llamar LF. Entonces, no se confundan, tranquilos nomás. ¿Hasta ahí claro para continuar o repito otra vez? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Sí, por favor. Paso por paso. Sí, es un poco complicado, por eso lo hice con el mapa. A ver, vamos a borrar. ¿Qué es lo importante? Que va a presentar cápsula. Eso es importante. 1, tenemos un factor de virulencia. El doctor te dice, factor de virulencia de Bacillus anthracis. 1, tiene cápsula. Cápsula antifagocítica. Listo, un factor de virulencia tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Va a haber 2 toxinas letales. ¿Se acuerdan que les dije que las toxinas eran más peligrosas que las propias bacterias? Es porque, por eso es importante estudiar su factor de virulencia. Esta bacteria va a tener 2 toxinas, toxina del edema y toxina letal. ¿Hasta ahí claro para pasar a los componentes? Sí. Ya. Pero ¿quiénes componen la toxina del edema? ¿Quiénes? El antígeno protector PA y el factor del edema. Se va a decir EF. Estos dos, miren su unión acá, lo he tratado de que sea diferente. Esta unión va a dar la toxina del edema. En cambio, ¿dónde está? Acá. Vamos a buscar otro lápiz de otro color. Acá está, ya. Y el antígeno protector PA con el factor letal nos va a dar la toxina letal. ¿Este cuadrito es importante aprenderlo? Sí, porque estamos hablando de las toxinas del edema y toxina letal que va a ser el factor de virulencia. Es importante recordar. Por eso es que lo he hecho en un mapa conceptual lo más entendible posible. ¿Por qué es importante estudiar sus toxinas? Porque las 2 toxinas secretadas van a ser responsables de un cuadro de edema, de necrosis, que el paciente va a estar con la piel muerta, ya necrosis negro se va a ver. Y ambas van a inhibir la respuesta inmune contra la infección. ¿Qué significa eso? Que a ambas toxinas van a decirle a los anticuerpos, espera, no vas a salir. Las toxinas hacen más fuerte a la bacteria, que la bacteria en sí, porque las bacterias están teniendo estas 2 toxinas. ¿Claro está ahí, chicos? O una vez más repito. ¿Cómo lo ven? ¿Complicado, difícil, Scarlett, Felicita? Está claro para mí. Sí, también. Pero tengo una duda, o sea, los factores de virulencia de la
de este tipo de bacteria va a ser la cápsula y sus toxinas, ¿cierto? Exactamente, muy bien, exactamente. Sus factores principales van a ser la cápsula, que no va a dejar que muera fácil, y sus dos toxinas. Y ambas van a estar codificadas por unos plásmidos que se llaman PXO y PXO1. Pero más importante de todo lo demás es que se acuerden, para que no se confundan tanto. Recuerdo, tiene cápsula, factor de virulencia, cápsula, dos cosas. ¿Qué toxinas presenta? Toxina del edema y toxina letal. ¿Cómo era la toxina del edema? ¿Quiénes lo componen? ¿Qué componentes? Antígeno protector y factor del edema. ¿Y quién compone la toxina letal? El antígeno protector y el factor letal. Esto de acá casi no les van a preguntar. Más que nada les preguntan cuáles son los factores de virulencia, la patogenia. Ustedes tienen que recordar, cápsula y tiene dos toxinas, toxina del edema y toxina letal. Si el doctor les especifica, quiero que en el examen me lo pongan tal cual, hay que estudiar qué componentes proteicos. Pero estos componentes se ponen porque es importante saber cómo es que vienen estas toxinas. Vienen de esos componentes. Entonces, pueden de la diapositiva, luego cuando les pasen, pueden copiar este cuadro en el cuaderno donde estén apuntando y van a ver que se les va a hacer fácil. Porque en los PDFs viene así todo escrito y no se entiende. Entonces, eso es importante. Va a tener tres componentes: antígeno protector, factor del edema, factor letal. Antígeno protector y factor del edema van a dar toxina del edema. Y antígeno protector y factor letal van a dar toxina letal. ¿Qué es los factores de virulencia que presenta? Cápsula y toxinas. Eso es importante. Ahora, hablaremos de Bacillus anthracis, epidemiología y profilaxis. ¿Cómo puedo yo evitar el Bacillus anthracis? Va a ser una enfermedad de herbívoros, o sea que le va a dar a los herbívoros. Por zoonosis. ¿Qué es zoonosis? Cuando el hombre es el huésped accidental. Si el doctor les dice, esta bacteria se contagia por zoonosis, recordemos, el hombre es huésped accidental, o sea que no es el huésped principal. No es que la bacteria, el Bacillus anthracis, invada directamente al hospedador, que sería el humano. No, en este caso del Bacillus anthracis, no, sino que viene la bacteria, viene por los animales y nosotros ingerimos los animales. Y así es como se contagia. Entonces, enfermedad de herbívoros, zoonosis. El hombre es el huésped accidental. Mecanismos de transmisión. Va a haber transmisión, inoculación directa de esporas, que cuando estamos, supongamos, somos ganaderos, estamos trasquilando las ovejas, cortándole, y de paso en la lana, ingerimos las esporas. Inoculación directa, esto. Inhalación de esporas, ese es en otro caso. Cuando ya no es directamente cuando manipulamos las lana o la carne, ¿no? Sino ya hablamos de mecanismos como de contagio de persona a persona cuando ya uno tiene. Y ingestión de las esporas, cuando comemos las esporas, cuando lo estamos comiendo. O sea, cuando hacemos carnes crudas y los que ya les había dicho. Va a tener una profilaxis. Cuando les digan, chicos, ¿qué es profilaxis? A mí me agarraron una vez así. ¿Qué es profilaxis? Yo nunca había desconocido de esta palabra. Profilaxis significa cómo podemos nosotros evitar. Vacunando al ganado y al personal de riesgo. Vamos a vacunar a nuestro ganado y a los trabajadores. Por ejemplo, en este caso, ustedes tendrán una granja, lo que sea, los que estén cerca. Hay que vacunar. Vamos a incinerar a los animales muertos por carbunco. Es mejor incinerarlos, pero si desean enterrarlos también bien profundo. No queremos sus esporas. Y vamos a eliminar de esporas en el suelo. Es muy complicado eliminar las esporas en el suelo. Ya tenemos que usar sustancias, por ejemplo, más fuertes que la lejía, en ese caso. ¿Qué es importante de esta diapo? Que les van a preguntar en el examen o en la universidad, que va a ser una enfermedad de herbívoros, que va a ser zoonosis, que el hombre no es el huésped, va a tener mecanismos de transmisión, más que nada es por ingestión y por inhalación. O sea que porque inhalaron las esporas a través de la lana
y por la ingestión, porque se comieron estos, ¿no? Por los animales. Y va a haber profilaxis, y les dice, ¿cuál sería la profilaxis del Bacillus anthracis? Bueno, que vacunen al ganado y que vacunen al personal de riesgo. Y si tenemos animales muertos, incinerarlos. Hasta ahí, chicos, ¿claro? Sí, todo claro. Muy ¿Y bien, cómo chicos. se llama la vacuna que se debe aplicar? Ya, eso también lo vamos a ver al final. Vamos a ver la profilaxis también, y voy a enseñar una foto de la vacuna. Va a haber una vacuna para esto. Pero en general se llama vacuna B anthracis también, Bacillus anthracis. Ya. Va a haber un tratamiento, un control y una prevención. ¿Cómo podemos nosotros tener prevención de esta bacteria, ¿no? ¿Cómo podemos tratar a un paciente que ya contrajo esta bacteria? En este caso va a haber el fármaco de elección. ¿Se acuerdan que les dije que la penicilina? Les dije, la penicilina es la que va a ser el fármaco por elección. Aunque se ha encontrado que pueden ser resistentes. Últimamente se han encontrado que pueden ser resistentes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. De preferencia, del inicio, fármaco de elección, penicilina. Como les dije, ustedes no están llevando en sí el fármaco, pero hay que tener un poco de conocimiento. Va a haber la penicilina, aunque se ha encontrado resistencia. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan actualmente? El ciprofloxacino y la doxiciclina. Estos dos. Y combinado, 1 o 2 antibióticos adicionales. Algunos, por ejemplo, no solamente van a terminar tomando la doxiciclina, sino también van a terminar tomándose la rifampicina, la vancomicina. Ya es más común eso, más que traten solo, porque lamentablemente a veces creamos inmunidad a diferentes tipos de las bacterias, de los medicamentos. Entonces, de primera opción, penicilina. De segunda opción, ciprofloxacino y doxiciclina. Pero si aún crean resistencia, entonces al paciente se la rifampicina y vancomicina. Ahora, lo que decía la compañera, ¿cómo puedo yo evitar? ¿Qué hago? Va a haber la profilaxis. La vacuna se va a llamar la vacuna en prevención de la fiebre carbonosa o del anthrax, así se va a llamar. La vacunación del ganado en regiones endémicas y así como la incineración o enterramiento del animal muerto. Eso es importante. ¿Cómo se va a llamar esta vacuna? ABA, que se va a llamar vacuna absorbida contra el anthrax. Anthrax o carbunco, es lo mismo. Anthrax o carbunco. Eso es importante. ¿Cuál es lo importante de aquí? 1. Penicilina, tratamiento inicial, recordemos, penicilina. Si no, el paciente no puede con penicilina, ciprofloxacino, que este es el 2, con doxiciclina, estos dos. Pero si el paciente aún así presenta resistencia, ya se le da rifampicina y vancomicina. Pero para que llegue a lo último, ya el paciente ha tenido que ser bastante resistente, lo cual casi no pasa, ¿no? La mayoría termina tomando ciprofloxacina o doxiciclina. ¿Y qué hacemos? Recordemos la vacunación del ABA, de la vacuna absorbida por el anthrax. Eso es importante. Vacunar al ganado. Es lo más importante, tener sus vacunas para que no nos contagiemos. Y bueno, también si queremos hablar de una prevención como tal, cocinen bien sus carnes, no se la coman cruda. No se la coman cruda, cocinen bien sus carnes y tengan mucho cuidado con eso. A ver, en conclusión, acá tengo una foto para que podamos recordar. Van a ver vías de entrada, que era la piel, la vía oral, que era gastrointestinal, y la vía aérea, o sea, respiratoria. Va a tener 3 formas: cutánea, gastrointestinal y por inhalación o respiratoria. Estas de acá van a tener características por contagio directo, lo que les había dicho, a través de las heridas en piel o mucosa, o sea, piel o que hayas tenido una cortada, manipulación de animales enfermos,
la forma más común de que te contagies de anthrax o carbunco, que es lo mismo, es el 95% por animales enfermos, porque la gente no vacuna. Muy poco se escucha que los ganaderos o la gente que está en las provincias vacune a sus animales. Hay que vacunarse, tenemos vacas. ¿A qué vacuna? El ABA, ¿no? Y la manipulación de animales enfermos y pues sus productos es la forma más común, un 95%. Oral, por vía oral, es por ingestión de carne contaminada, en este caso, cuando los comimos. Es la forma menos común, que les dije, ¿ven? Mal cocida. La forma menos común, que es el menos del 1%. Estamos hablando de quién tenemos que cuidarnos más. ¿Del contagio de piel o del contagio oral? ¿Qué creen ustedes? ¿De la manipulación de alimentos o de la carne mal cocida? De Sí, la carne mal cocida. también, claro, de la carne mal cocida y de la manipulación de animales enfermos. Hay que recordar esto. Si la forma más común es la manipulación de animales enfermos, ¿qué es lo primero que se nos tiene que venir? Antrax, piel, antrax, piel. Ahora también ver aérea, o sea, respiratorio. Dice, de 4.000 a 8.000 esporas inhaladas, o sea que el paciente, supongamos que respiró la oveja, se ingirió o entró por su vía respiratoria de 4.000 a 8.000. Se va a multiplicar en sus nódulos linfáticos del mediastino y allí se disemina pues del 5% de casos y el 95% de mortalidad, que hay que preocuparnos, porque si tiene 95%, aquí es, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se contagia? Por inhalación. Supongamos que haya alergia a las ovejas y se va a multiplicar en los nódulos linfáticos del mediastino, que va a haber una imagen siguiente para explicar eso. Todas las formas pueden progresar a una bacteriemia. ¿Qué es una bacteriemia? Una bacteriemia va a ser infección general por bacterias. No les gusta la palabra, bacteriemia. Una infección general por bacterias. Y de allí desarrolla pues lo que son las sepsis ya. Pues solamente un paciente con sepsis ya todo hinchado. Eso va a ser lo importante. En conclusión, eso va a ser lo importante. No se dejen asustar. Piel, oral y aérea. Contagio directo, ingestión de carne y por esporas inhaladas. Y así. Hasta ahí, chicos. ¿Bien el bacilo anthracis o repetimos una vez más? Del tratamiento no me quedó tan claro. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, sí, no te preocupes. El tratamiento. De la primera opción era la penicilina, ¿verdad? Y Exacto. después lo que es ciprofloxacino, creo. O sea, 2 antibióticos después de la penicilina, si es resistente, 2 antibióticos puede tomar. Eso es lo que no he entendido mucho. Ya. Si es resistente a la penicilina, puede tomar ciprofloxacino o doxiciclina. Pero si no el paciente no responde con estos, ya hay antibióticos adicionales que van a ser la rifampicina o la vancomicina. Pero esos casos son muy poco probables. Lo importante es recordar, primero, penicilina. Segundo, ciprofloxacino o puede ser doxiciclina también. Segundo, tercero. Y ya al final, recién al paciente se le da rifampicina. Y va a haber una vacuna que se va a llamar ABA, que va a ser para que puedan hacer la profilaxis. Dime, Felicita. Ah, ya. Ah, más claro, gracias. Muy bien, qué genial, qué genial. Ya, ahora sí. Recuerden, penicilina, tratamiento inicial, tratamiento de elección, penicilina. Pero si el paciente es resistente, ciprofloxacino o doxiciclina, cualquiera de los dos. Ahora, ya pasamos Bacillus anthracis, ahora sigue Bacillus cereus. El Bacillus cereus, se ha visto al microscopio, es un bastón alargado con flagelos perítricos. ¿Se acuerdan qué eran los flagelos perítricos? ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos? Les dije, chicos, miren este flagelo. ¿Se acuerdan? Como por todos lados. Exacto, uno que está despeinado por todos lados. Mira cómo está acá, ¿ve? Despeinado. Tiene capacidad de virulencia relativamente baja, o sea que, ¿se acuerdan que les dije? A menor patogenicidad, menor importancia clínica a veces.
pero en este caso tiene factores de virulencia bajos, o sea que podemos ingerir antibióticos, por ejemplo, como la penicilina, y va a morir. Esta bacteria es frecuente encontrada como saprófita, o sea, ¿qué significa saprófita? Que va a estar en el suelo, en el agua, en la vegetación, en el aire, los cuales se transmite. A menos que el paciente presente resistencia a la penicilina, no se le va a dar, ¿no? Los cuales se transmiten muy fácilmente a los alimentos, o sea, igual, alimentos. Los bacilos cereus van a producir endosporas que van a sobrevivir a la pasteurización. O sea que por más que pase por un proceso de pasteurización, el bacillus cereus tiene unas endosporas que van a decirle, no, acá aguantamos todavía. Y van a ser resistentes a varios desinfectantes. Entonces, aún así tenga una baja patogenicidad, el bacillus cereus va a producir endosporas. ¿Qué es lo importante de acá? Que va a ser un bastón alargado con flagelos pelítricos, así, lo quito, así todo despeinado. Que la bacteria frecuentemente se encontrada por todos lados, ubicua, saprófita, se transfiere al alimento y va a producir endosporas. Sus factores de virulencia, acá está lo que quería que vayamos a ver. La gastroenteritis va a dar gastroenteritis, pero no va a ser la enfermedad bandera todavía, pero va a dar gastroenteritis. Está mediada por las dos enterotoxinas. La enterotoxina termoestable y la forma emética de la enfermedad, mientras que la enterotoxina lábil causa diarrea. ¿Qué significa esto? Que la enterotoxina termoestable va a ser más que nada forma emética, vómitos constantes. En cambio, la enterotoxina termolábil va a causar diarrea. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante recordar de su factor de virulencia? Que tiene una enterotoxina termoestable y que tiene una enterotoxina termolábil. Ahorita también lo vamos a ver. Entonces, si les digo forma emética, me refiero a una enterotoxina termoestable. Y si yo me refiero a una forma diarreica, les digo una enterotoxina termolábil. Eso. ¿Hasta ahí claro o volvemos a repetir? Por favor, ¿puede repetirlo? Lo que pasa es que se salió y no me perdí. Sí, lo volvemos a repetir. A ver. La gastroenteritis va a ser una de las enfermedades que va a provocar el bacillus cereus y va a ser mediada por dos enterotoxinas. Una enterotoxina de otro color, vamos a ponerlo porque no se confundan, va a ser enterotoxina termoestable. Y otra va a ser enterotoxina termolábil. La enterotoxina termoestable va a tener una forma emética de la enfermedad, que significa vómitos. Cuando le diga, sí, está el paciente emético, vómitos de la enfermedad, mientras que la enterotoxina termolábil va a causar diarrea. Eso es importante. Recuerden, chicos, si les dicen factores de virulencia de Bacillus anthracis, uno tiene enterotoxina termoestable, que va a tener una forma emética de la enfermedad, o sea, náuseas. Y la enterotoxina termolábil va a causar diarrea. ¿Hasta ahí? ¿Claro para pasar al cuadrito? Sí, gracias. Genial, genial. Esa es la parte que así quiero que me participe. Ya. Entonces, tiene una forma emética y una forma diarreica. Emética, emética, vómitos. Esta toxina de la forma emética va a ser la enterotoxina termoestable. Y la de la forma diarreica, enterotoxina termolábil. Va a tener los alimentos implicados. ¿Qué alimentos van a estar ahí? En la forma emética, vamos a hacerlo de otro color para que no se me confundan. En la forma emética va a estar un alimento implicado. El arroz, la crema pasteurizada, el espagueti, los fideos, el puré de papas, esos son unos ejemplos, ¿no?
En cambio, en la forma diarreica, acá estamos hablando de carnes, de vegetales, de salsas, de derivados del pollo, deshidratados, embutidos, este de acá, carnes y embutidos, va a ser lo primero que se va a encontrar el Bacillus cereus. Y estas especias en los productos derivados de la vainilla, de cereales. Entonces, acá hablamos de arroz. El arroz va a ser lo más principal de acá, arroz. Y acá va a ser embutidos. Embutidos y carnes. Va a tener un periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser así de rápido en Bacillus cereus. De 1 a 6 horas. Estamos hablando de horas. En cambio, en la forma diarreica estamos hablando de 8 a 16 horas, que también es bastante rápido, porque algunas bacterias tienen periodo de incubación de 3, de 5, de 6, de 8 días, de un mes, hasta un mes. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas van a ser vómitos, náuseas, los que les dije, forma emética, vómitos. Vómitos. El paciente va a presentar vómitos, náuseas, espasmos abdominales, que va a decir, ay, por ratos me duele el estómago. ¿Cuánto va la duración del proceso? Va a ser lo mismo, igual, de 8 a 10 horas. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa duración del proceso? Que el paciente en todo el proceso, supongamos de que esté en el hospital, así, para su tratamiento y tal, va a ser de 8 a 10 horas en observación. Y va a tener enterotoxinas. La enterotoxina termoestable, la que les había dicho, emética, ¿dónde está? Emética, termoestable. Y va a tener termolábil, que va a ser la forma diarreica. En caso del otro, nos da sus síntomas, diarrea, náuseas, espasmos abdominales. Acá ya viene con diarrea, ya no viene necesariamente solo con vómitos. En cambio aquí sí es solo con vómitos. ¿Hasta ahí? ¿Claro, chicos? Sí. Muy bien, chicas. Muy bien. Vamos a borrar. Ya. Listo. Mira, por ejemplo, acá tenemos un gráfico bien bonito. Los animales, los insectos, pasto, comieron el pasto, y les había dicho que era un organismo ubicuo, que estaba en donde sea, suelo, aire, agua. Los animales nos dan leche, comida, arroz, no sé qué. Y al humano lo infectó. ¿Será infección al humano necesariamente al principio? No, es zoonosis. Primero animales y luego de eso nosotros nos contagiamos. Así es. Ahora, ¿cuáles van a ser sus factores de virulencia? ¿Qué va a ser lo importante de aquí? Nos va a dar enfermedades clínicas como infecciones oculares. Se van a contraer generalmente después de una lesión penetrante y traumática en el ojo con algún objeto contaminado. La siguiente es un caso clínico de este hombre de acá, que ya no se pudo hacer más y le tuvieron que retirar el ojo. ¿Qué pasó? Van a tener infecciones oculares. Mire, por ejemplo, acá presenta una panoftalmitis. ¿Qué es panoftalmitis? Cuando el paciente ya no presenta luz, ya no ve la luz, no ve ya por las siguientes 48 horas, o sea, así de rápido, en 48 horas, porque si les había dicho que su periodo de incubación era de 1 a 6 horas, en 48 horas el paciente ya no está presentando, o sea que es rápido. ¿Qué rico recordar de acá? Que va a tener infecciones oculares que se van a contraer después de una lesión penetrante. ¿Qué significa? En este caso, el siguiente caso clínico, vamos a hablar de un paciente que de casualidad se introdujo un metal y con un objeto contaminado del suelo. Y así es como presentó panoftalmitis por bacillus, que es de progresión rápida.
que a las 48 horas siguientes de la lesión no va a tener percepción. O sea, sí, no va a tener percepción de la luz a las 48 horas. ¿Claro, chicos? ¿O repetimos una vez más? Después del tratamiento, o sea, ¿vuelve a percibir la luz o ya no? Queda como secuela. Cuando el paciente tiene panoftalmitis, hay dos casos. Se va a tratar, en este caso no se trata con penicilina, se trata con vancomicina, rifampicina. Se va a tratar y le dan para que pueda, como unas gotitas para que se pueda limpiar los ojos. Pero si está muy avanzado, el paciente ya no recupera el ojo. Como este caso clínico que vamos a ver, el paciente ya no recupera el ojo. De que puede sí, pero si se trata rápido y se actúa rápido, pero si el paciente viene ya prácticamente así, su ojo así, ya, si se ve un poquito nublado, ¿no? Y puede ser, pero si ya viene así con el ojo hinchado, es bastante probable que no. Va a tener unos métodos de cultivo. Estos se van a poder cultivar en agar sangre. Este de acá. Y este de acá es Bacillus cereus. Nota, he puesto una nota importante. En la práctica no se realiza de modo habitual para la detección de carbunco. O sea que en general el carbunco se va a dar más que nada por Bacillus anthracis. Entonces algunos, sobre todo en lugares así recónditos, porque si estamos hablando de unas personas que son ganaderas o agricultores, estamos hablando de que casi no tienen hospitales y de que si sus postitas no están preparadas para que hagan estos métodos de cultivo que se hacen en una clínica o en un hospital acá en Lima, ¿no? Entonces la mayoría lo va a decir por su clínica. No se usa habitualmente, porque si solo se le da a los ganaderos y los agricultores, casi no hay pues en sus hospitales. Los microorganismos van a crecer con rapidez y se detectan fácilmente con la tinción de Gram, o sea que va a salir positivo. Y con un cultivo de las muestras de los ojos infectados. ¿Qué es importante de aquí en esta diapositiva? Que se pueden cultivar en agar sangre. ¿Dónde está mi esto? Agar sangre, que de modo habitual no se realiza porque justamente si hacemos una cadena y asociamos en nuestro cerebro, si casi no hay hospitales y no hay postes y no hay lo demás, en los lugares recónditos de nuestro país, no hay métodos de diagnóstico como puede ser en el mismo centro, no va a ser habitual. Entonces, ¿cómo lo detectan? Por la clínica. Porque la mayoría que da infecciones, como por ejemplo el carbunco, se sabe que es por el Bacillus anthracis más que nada. Esa es la nota que les puse. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿claro? Un check, o si desean hablen, una pregunta. Sí, está claro en mi caso, gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo podemos tratarlo? Su tratamiento, su prevención, su control. Debido a que la evolución de la gastroenteritis por Bacillus cereus es de corta duración, ¿qué les dije? Les dije al inicio, su enfermedad bandera o su enfermedad principal no va a ser la gastroenteritis. Va a dar, sí, pero de recurrente no va a ser infecciones oculares. Entonces, por eso nos dice la teoría. La gastroenteritis va a ser de corta duración. Significa que se va a ir y que va a carecer de complicaciones, que casi no hay complicaciones por esta bacteria de gastroenteritis. Y el tratamiento sintomático es adecuado. Cuando les digan tratamiento sintomático, que solamente se tratan los síntomas, pero no el origen. Los síntomas. Nosotros atacamos los síntomas. Si el paciente presenta fiebre, se le da un tratamiento para que baje la fiebre. Así, tratamiento sintomático. Entonces sabemos que su enfermedad bandera no es la gastroenteritis. Luego se va a dejar pasar, será de corta duración, no va a carecer de complicaciones. Carece de complicaciones y pues el tratamiento es sintomático. O sea, que depende de los síntomas que presente. En otro caso, el tratamiento de otras infecciones por Bacillus cereus es más rápida y con mayor resistencia. Acá hablamos de infecciones oculares. Se le podría dar lo que les había dicho, vancomicina, clindamicina, ciprofloxacino, gentamicina, rifampicina también, en estos casos. ¿Qué es importante de aquí? Recordar que de preferencia no se le da al paciente un tratamiento para su gastroenteritis por Bacillus cereus, pero se trata
usted va a tener tratamiento sintomático, o sea que si presenta fiebre, le damos algo para la fiebre, porque su gastroenteritis va a pasar. Si ya lo detectamos en el laboratorio y vemos que tiene gastroenteritis por Bacillus cereus, que hay varias bacterias que dan gastroenteritis, pero en este caso, si sabemos que solo tiene por Bacillus cereus, le dejamos pasar. El otro caso es que el paciente ya tenga un tratamiento sintomático, que será de que va a ser más que nada por sus síntomas, y en lo que ya en los ojos hablamos ya de clindamicina, de ciprofloxacino, de vancomicina, hablamos ya de las gotitas que les dan, pero más que nada ustedes concéntrense en eso. Si es gastroenteritis, dejamos que pase. Y en otro caso, si tiene tratamiento de otras infecciones, por clindamicina, vancomicina. Y eso es importante. Ahorita con el caso clínico lo vamos a ver bien. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, todo claro. Muy bien. Ahora sí, para los casos clínicos sí quiero que Scarlett, Maricielo, todos me participen. Vamos a ir paso por paso del caso clínico. A mí me gusta ir paso por paso. Ya. Se trata de un paciente varón, vamos a subrayarlo más fácil, de 35 años. Estamos hablando de un joven de 35. Que acudió a urgencias por un cuadro intenso de dolor en el ojo derecho. Le dolía el ojo derecho, en este caso es mi derecha esta. A 4 o 5 horas de evolución, les había dicho que en infecciones oculares el Bacillus cereus actúa así. De 3 a 6 horas ya está. Ya, dice de 4 o 5 de evolución. Acompañado por una brusca disminución de la agudeza visual, que el paciente ya no puede ver, ya estaba viendo menor, ya no veía así poco la luz. El enfermo refirió que las 12 horas antes, miren acá está, de otro color, se encontraba cavando en el campo, nuestro público objetivo, en el campo. Cuando notó que un fragmento, probablemente de origen metálico, el carbunco es ubicuo, perdón, el Bacillus cereus es ubicuo. ¿Qué significa? Que está en todos lados. Le saltó en el ojo derecho. O sea, que un fragmento de un origen metálico se le metió el ojo derecho. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, todo claro. Muy bien. Vamos a contarlo como si fuese una historia. Entonces, ¿aquí de qué bacilos hablamos? ¿De antracis o de cereus? Si hablamos que está cavando en el campo y se está quedando ciego de un ojo, ¿de quién hablamos? Serious. Excelente, Cereus, lo identificamos, rápido. En la exploración oftálmica se evidenció amaurosis, edema corneal, una reacción inflamatoria en la cámara anterior y la perforación corneal con iridectomía traumática, o sea que tenía una perforación. No se asusten tanto por las palabras, a veces es da miedo, pero no. Y que es amaurosis, es una pérdida temporal de visión del ojo debido a que pues ya no hay circulación en la retina. En este caso, ¿qué es lo importante de acá? Que se le vio amaurosis, que ya no podía ver por un ojo, un edema corneal, tenía una respuesta inflamatoria, o sea que el ojo estaba rojo para tener una respuesta inflamatoria. Se le realizó una radiografía simple y tomografía computarizada de cráneo. El doctor evidenció la presencia de un cuerpo extraño intraocular, o sea que el señor dijo que estaba en el campo, me encontraba en el campo, listo, me encontraba en el campo. Noté que un fragmento de origen metálico me saltó al ojo, metal, sabemos, Bacillus cereus, ubicuo. Y en la tomografía se vio la presencia de un cuerpo extraño. Entonces aquí ya tenemos todas las claves para saber que hablamos de un Bacillus cereus. Ahora acá está la foto del paciente. El enfermo fue diagnosticado de endoftalmitis secundaria, o sea, no puede ver, igual que la panoftalmitis, es lo mismo. No puede ver, en este caso, a un cuerpo extraño intraocular, o sea, endoftalmitis secundaria a un cuerpo extraño. Cuerpo extraño se le dice al metal que estaba ahí, ¿no?
agrícola en el ojo derecho, pauteándose un tratamiento. Aquí vemos que lo que dijimos anteriormente del tratamiento sí va a servir. Les dije, ¿se acuerdan que les dije? ¿Cómo se va a tratar el Bacillus cereus? ¿Con qué tratamiento? Al paciente le dieron vancomicina por 12 horas, esteroides. Y se decidió una cirugía, ya no respondía a los medicamentos. Entonces se le hizo una cirugía. En el quirófano se intentó sin éxito. Ahora vamos a poner acá de otro color. En el quirófano se intentó sin éxito la extracción de un cuerpo extraño, intraocular, con un electroimán. Con un electroimán por la vía anterior y posterior. O sea que en el quirófano se intentó extraerlo por la vía anterior, por la córnea, pero no se pudo. Y se procedió a la administración de vancomicina. ¿Se acuerdan que les dije tratamiento, vancomicina? Acá estamos viendo. Clindamicina, también les dije, clindamicina. Intravitrealmente y ceftadicina, o sea que también se le estaba dando ceftamicina, o sea que el paciente estaba con un montón de medicamentos, vancomicina, ceftamicina, por una vía subconjuntival. En el mismo acto quirúrgico se tomó una muestra de humor vítreo para el estudio, o sea que acá vienen nuestros conocimientos de diagnóstico, de métodos de diagnóstico, de métodos de cultivo. Aquí viene, por eso es importante estudiar. Entonces le tomaron una muestra al paciente para el estudio microbiológico de la visión directa y el cultivo. En el examen directo de la muestra por tinción de Gram, los doctores, bueno, no los doctores, los del laboratorio hicieron tinción de Gram y observaron bacilos Gram positivos. ¿Y qué bacilo que estamos hablando? Que da pérdida de la vista por un tiempo para oftalmitis. ¿Qué bacilo estamos hablando y que le da justo a ese tipo de personas y que es Gram positivo? ¿De qué bacilo estamos hablando? ¿Se acuerdan? Ahorita el que estaba mencionando Felicita. ¿Se acuerdan de qué bacilo estábamos hablando? Que justo también nos ciega por un ojo, que a las 48 horas reacciona y es rápido. Scarlet, Maricielo. Bacilos cereus, muy bien. Estamos hablando de bacilos cereus. Entonces nos está dando varias banderas, en vez de red flags, green flags. Nos está ayudando. Dice, bacilos gram positivos. 1. Dice, se le ha dado en el quirófano, no se le pudo extraer el cuerpo extraño. A las 24 horas crecieron en el cultivo bacterias beta-hemolíticas, que nuestro bacilo cereus era beta-hemolíticas, catalasa positiva, también nuestro bacilo era catalasa positiva, o sea que tenemos otras banderas que nos dicen esa es. Se estableció el diagnóstico definitivo por endoftalmitis por bacilos cereus, que el paciente presentaba bacilos cereus. Se testó la sensibilidad por un disco de difusión, resultando sensible a la clindamicina, o sea que el paciente estaba dispuesto o no tenía resistencia, sensibilidad a la clindamicina. O sea que se le dio clindamicina, gentamicina y vancomicina. Lo único que les había dicho que podía ser que el paciente vaya a presentar era era resistencia a la penicilina. ¿Dónde está? Con otro color. Presentaba, ¿ve? Resistencia a la penicilina. Últimamente, ajá, exacto, a la penicilina. ¿Dónde está? Se procedió a la enucleación del ojo, del globo ocular, o sea, del ojo. Enoculación, que le quitaron el ojo, porque por más que se hizo todo el procedimiento, no pudieron los doctores, ya le retiraron el ojo. Y 4 días más tarde, ante la falta de respuesta al tratamiento, se procedió pues a que se inocule el ojo. Y se mantuvo el tratamiento con vancomicina, o sea que
el tratamiento que le estaban dando con los antibióticos, con vancomicina, con ceftazidima, con clindamicina, no estaba funcionando. Dijeron, uy, bueno, no reacciona. Y esperamos 4 días más y el ojo sigue igual. Entonces la evolución, luego de que le quitaron el ojo y le seguían tratando con vancomicina, ya fue favorable y el enfermo fue dado 2 días más tarde de alta. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué les parece? Sí, cuestión de analizar. Una consulta, siempre o casi siempre los bacilos serius van a ser resistentes a la penicilina o en algunos casos van a ser sensibles. No, van a ser resistentes a la penicilina. Mira, Siempre. y siempre, acá, mira. Acá el Bacillus anthracis era sensible a la penicilina, por eso tenía un tratamiento principal, pero el Bacillus cereus era resistente. Entonces sí, es resistente, es resistente. Y acá cuando les dije, acá ya no les mencioné penicilina, les mencioné vancomicina, clindamicina y ciprofloxacina, aquí en lugar del Bacillus anthracis. Pero sí, va a ser resistente a la penicilina. Entonces se le va a dar vancomicina casi siempre. ¿Hasta ahí bien? Sí, gracias. ¿Feliz? Muy bien. Eso era un caso clínico, por ejemplo. Hicimos una exploración, vimos uno por uno, estábamos viendo qué pasó con el paciente, qué el tratamiento, y vimos que todo lo que aprendimos en la clase estaba en el caso clínico. No fue complicado porque sabíamos la teoría. Ahora continuaremos con el género Clostridium, otro género. Van a ser bacilos gram positivos, aerobios grandes, aerobios que necesitan oxígeno, grandes. Principal factor de virulencia, que va a ser productor de toxinas. Va a ser formador de esporas y los organismos son ubicuos, o sea que están en el medio ambiente, como les explico, aire, suelo, animales, entre otros. Toman la forma de fósforo. En este caso, aquí se ve como un fósforo, más o menos. ¿Ven la forma del fósforo? ¿Lo pueden ver? Ya, tiene una forma de fósforo, de un palillo de tambor o de un uso de hilar. Por eso es que tiene el nombre Clostridium, porque viene de la palabra claustro en griego. Eso casi no les casi no les preguntan, pero es importante recordar. Tiene forma de fósforo, es ubicuo, que está en todos lados, forma esporas, va a ser gram positivo y aerobios grandes. Hasta ahí, más o menos, chicos, ¿bien? Por favor, ¿puede repetirlo? Sí, Gracias. ya. Primero pasamos a otro género. Ya nos olvidamos de los bacilos porque ya no estamos hablando estamos hablando de otro género. Los bacilos van a ser gram positivos. Van a ser gram positivos. O sea, tinción morada. Aerobios grandes, que van a necesitar oxígeno para vivir y van a ser grandes. Principal factor, produce toxinas. Formada de esporas y tiene su medio ambiente, están ubicuos, o sea que están en el medio ambiente y van a presentar una formita de fósforo aquí, por ejemplo. Acá vemos la formita de fósforo. Aquí no se ve tanto, ¿no? Pero sí se ve que son gram positivos. Pero aquí tiene formita de fósforo. Y de ahí viene su nombre, clostro, de el griego de tambor, palillo de tambor o uso de hilar, clostridium. ¿Hasta ahí claro, Felicita? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué recordamos de acá? Bacilo gram positivo, aerobios, formadores de espora y forma de fósforo. Va a tener un cuadro clínico y un agente etiológico. O sea, cuando hablamos de Clostridium, hablamos de diferentes enfermedades, que vamos a verlas ahora. Tétanos, nos va a dar el Clostridium tetani. A todo esto, hoy me vacuné contra el tétanos. Así que si se pueden, siempre estén vacunándose todos. Sí, duele un poquito la vacuna, ¿no? Pero es, por ejemplo, ¿qué es la vacuna? ¿Es un método de tratamiento o será profilaxis? Profiláctico. Profiláctico, exacto. Mira, acá está mi cartel. Me vacuné justo hoy contra el tétanos.
Va a tener ahora, según lo que me informé con la enfermera, va a tener, después de 2 meses, vuelven a darse la segunda dosis. Por eso me duele un poquito, mi brazo casi no lo muevo. Nos va a dar botulismo también, que va a tener pues el Clostridium botulinum, pues el Clostridium barati, que casi no vamos a ver, y tampoco el botulinum. Más que nada, hay que recordar esto, el botulinum. Nos va a dar botulismo. Gangrena gaseosa, la gangrena. Nos va a dar este de acá importante, que se llama Clostridium perfringens, así se va a llamar. La diarrea lo da el perfringes, y la colitis lo va a dar el perfringes. ¿Qué es importante de aquí, chicos? Pues recordar. Tétanos, Clostridium tetani. Ese es fácil. Botulismo, Clostridium botulinum. Botulismo. Y gangrena gaseosa, diarrea y colitis, perfringes. Hasta ahí, ¿bien? O una vez más repetimos. Scarlett, Felicita. Una vez más, por favor. Una vez más ya. El cuadro clínico nos va a dar tétanos, botulismo, gangrena, diarrea y colitis. Va a haber agentes etiológicos que van a ser los distintos tipos de la clasificación de las bacterias. En general, de todos los Clostridium, va a haber géneros más importantes, igual que el Bacillus. El tétanos nos da el Clostridium tetani. El botulismo nos da el Clostridium botulinum. La gangrena gaseosa nos va a dar el Clostridium perfringens. La diarrea, el Clostridium perfringens. Y la colitis, el Clostridium perfringens. ¿Qué es importante recordar? Tétanos, tetani. Botulismo, botulinum. La gangrena gaseosa, perfringens. Diarrea, perfringens. Y colitis, perfringens. ¿Hasta ahí, claro? Sí, gracias. Muy bien. El Clostridium botulinum. Ese es el que les había dicho, que da botulismo. Tienen un tamaño relativamente grande. Puede ser desde 3 a 20 micras. Tienen forma de varilla y se desarrollan mejor en condiciones escasas de la presencia de oxígeno. ¿Qué significa escaso de presencia de oxígeno? ¿Será anaerobio o aerobio? ¿Qué será? Anaerobios. Exacto, anaerobio, muy bien el sí. Tiene necesidad nutricional exigente, que esta bacteria va a ser muy exigente para crecer. Esos de los más fastidiosos en crecer. No va a crecer, supongamos, como los demás en agares más fáciles, ¿no? Va a pedir, hasta incluso piden su propio agar y ahí lo hacen. Producen varias toxinas botulínicas distintas, pero la enfermedad humana principalmente por tipos A y B y E y F. O sea, ¿qué significa? El libro nos dice, tú produces varias toxinas botulínicas. Produces de A, B, C, D, E, F. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Cuáles son las toxinas importantes? Van a ser A y B y E y F. Y te asocian a eso. Es productor de la toxina botulínica el agente causal del botulismo. O sea, esta bacteria nos va a dar botulismo, que es importante de acá para que no se me mareen tanto. Que tiene un tamaño grande, que va a ser anaerobio, le gusta desarrollarse en anaerobio, que va a ser muy fastidioso y que los tipos de toxina A, B, E y F van a ser principalmente para humanos. Y es productor de una toxina botulínica, la toxina botulínica que va a dar el botulismo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Muy bien, claro. Ya, pues aquí se ve la bacteria. Uy, caramba. Ya, acá. El Clostridium botulinum van a ser ubicuos. ¿Qué significa? Que están en todo lugar, suelo, aguas, etc. Pueden contaminar alimentos, vegetales, heridas y colonizar el tracto digestivo. Esto está, acá, entendible.
¿Qué significa origen exógeno? Exo, fuera. Significa que por ingesta de alimentos. Carecen de un poder invasor y su factor de virulencia va a ser la producción de toxina botulínica. ¿Qué es lo importante de esta primera parte para recordar y para entender? Que van a ser ubicuos, que van a ser por ingesta de alimentos y que va a tener un factor de virulencia que va a ser la toxina botulínica. Hablemos de su toxina. La toxina termolábil puede desarrollarse por toxoides, que existirán 8 tipos. ¿Se acuerdan que les dije A, B, C, D, no sé qué? Ya. Lo importante aquí es recordar que la A, B y la E y la F van a estar asociadas a enfermedades humanas. Y va a haber una neurotoxina que va a dar aparición parálisis flácida de la musculatura esquelética, lo cual nos va a dar una parálisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Esto es importante. Vamos a borrar primero y les voy a explicar. Ya, acá está. Esto de acá, el Clostridium botulinum, va a tener una toxina, la neurotoxina, que va a tener un mecanismo de acción. La neurotoxina va a inhibir la señal de excitación del sistema nervioso central que nos va a dar la acetilcolina. Acá te he puesto, esto lo van a ver en fisiopato seguro, porque estamos hablando de un mecanismo de acción, pero vamos un poquito relacionando. Esto de acá, estas son las filas musculares, ¿no? Eso acá nos va a dar una señal de excitación. Siempre sabemos que necesitamos señales que proceden del sistema nervioso central. Esto van a ser las fibras musculares. En este caso, esta es la normal y esta es la que está mal. La acetilcolina, ¿cuál es el factor principal o qué es lo que hace la acetilcolina? ¿Alguien sabe, chicos, que están llevando fisiopato o ya llevaron fisio también? ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? Contraer los músculos. Muy bien, contrae los músculos. Entonces, la acetilcolina induce a la contracción de los músculos, de las fibras musculares. O sea que esto es lo correcto. ¿Qué pasa con la toxina botulínica que viene del Clostridium botulinum? ¿Por qué da una parálisis? Que no hay contracción, una parálisis. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina, no está dejando que salga la acetilcolina. Mira, se quedaron acá estancadas la acetilcolina. Inhiben, y si no hay contracción, hay una parálisis. Eso, una parálisis. ¿Volvemos a repetir esto? ¿O quedó claro? Repetir. Repetir, ya. El Clostridium va a tener un mecanismo de acción. Esto de acá es lo normal y esto de acá es lo anormal, lo normal. Lo normal es que la acetilcolina, como dijo su compañera Felicita, ¿qué hace la acetilcolina? Lo hemos visto en fisiología, induce a una de sus factores, de lo que hace, y su trabajo es que va a inducir la contracción de las fibras musculares. Esto es lo normal, que contraiga. Y da pues una señal de la excitación procedente, pues que sabemos del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con la toxina botulínica? La toxina va a bloquear la liberación de acetilcolina y si no se libera acetilcolina, inhibe la contracción. O sea que no va a haber contracción. Lo que hacía la acetilcolina, miren, se ha quedado estancado. No está bajando las fibras musculares. ¿Y qué pasa con el paciente? Presenta parálisis flácida. Parálisis. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que va a tener una toxina, el Clostridium botulinum va a tener una toxina que va a ser la toxina botulínica. Importante. Lo normal es que la acetilcolina libere la contracción para las fibras musculares, pero en este caso la toxina botulínica ha bloqueado, no está dejando que pase las fibras musculares y está inhibiendo la contracción. Y si no hay contracción
de las fibras musculares, ¿qué va a pasar? Que va a tener parálisis flácida. ¿Hasta ahí? ¿Comprendido? Sí, todo claro. Muy bien. Todo claro. Está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Ya. El botulismo, van a haber 3 tipos de botulismo. Lo he puesto en un mapita conceptual para que lo podamos entender. Botulismo clásico, botulismo en las heridas y botulismo infantil. Botulismo clásico ocurre cuando se multiplican los alimentos y las toxinas se ingieren. O sea que cuando en los alimentos se van a multiplicar, repito, y las toxinas se van a ingerir. Es más intoxicación que infección. O sea que no estamos hablando de una infección como tal, sino hablamos de una intoxicación. Por ejemplo, estamos comiendo algún alimento y el botulismo clásico, que te comiste el alimento infectado y pues te dio una intoxicación, se ha intoxicado, dice. Un botulismo por heridas, que casi no sucede, es cuando ocurre, cuando se introduce una lesión, cuando se le introduce pues el botulismo a una lesión. Es muy infrecuente que pase, por eso es que casi no se ve. En cambio, este sí, el clásico. Y el botulismo infantil, vamos a ver qué es el botulismo infantil. Resulta en la alimentación de los lactantes con alimentos o bebidas endulzados con miel. La miel para los adultos puede ser buena, pero a los recién nacidos, a los neonatos, no se le da miel. Ahorita vamos a ver por qué no se le da miel. La siguiente diapositiva vamos a hablar. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Claro? Sí. Está bien, claro. Muy bien, claro. Su diagnóstico en laboratorio se va a aislar el microorganismo en la toxina de suero, detección de la toxina de suero. Más que nada se va a hacer en un agar, este agar de acá, que lo he puesto. Se va a llamar agar yema de huevo. Así. Entonces, su método de diagnóstico, o puedes aislarlo, o la detención de la toxina en suero, en un suerito, que es un caldo, o en un agar en yema de huevo. Su profilaxis va a ser el procesamiento adecuado en las conservas. ¿Qué es profilaxis? Detención, lo que tratemos de evitar. Procesamiento adecuado de las conservas, ¿no? Tener cuidado cómo conservamos nuestros alimentos. Evitar la germinación. ¿Cómo evitamos la germinación? En un pH ácido y en temperaturas inferiores a 40 grados. Y una destrucción de la toxina va a ser a temperatura superior a 80 grados. Y las vacunas también, que en este caso van a existir. ¿Qué es lo importante de aquí, chicos? Porque no se me mareen, que va a estar en cultivo de agar yema de huevo, y que la profilaxis va a ser que evitemos temperaturas inferiores a 40 grados. En este caso, si las quieres matar, ponlas a 80 grados. Y pues las vacunas que vayan. Esto es importante. Este va a ser su diagnóstico. Eso es importante. Agar yema de huevo, evitar su germinación a menores de temperaturas inferiores de 40 grados. Y si queremos destruirla, a mayores de 80 grados. ¿Hasta ahí? ¿Más o menos comprendido? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven complicado? ¿Volvemos a repetir? Muy bien. Maritza dice que sí. Sí está entendible. Muy bien. Ya. Ahora, pasemos al siguiente diapo. El Clostridium botulinum. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. El Clostridium botulinum vamos a tener que tener un tratamiento. Vamos a vaciar el estómago para poder eliminar el origen de la toxina, o sea que va a tener que estar con el estómago vacío, y se va a administrar una antitoxina botulínica trivalente para neutralizar la toxina en su alcalidad, o sea, para poderla tener tranquila, neutralizarla, y tener una ventilación asistida. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Usar la administración de penicilina o de metronidazol. En este caso casi no reaccionan a la penicilina, más que nada al metronidazol, que es esto de acá.
Esto de acá. En este caso se llama toxina tipo A. Al metronidazol. Eso es lo importante. Si les preguntan, que casi no les preguntan, para el tratamiento, para el Clostridium botulinum, administración de penicilina. Dice administración de penicilina o metronidazol, cualquiera de los dos. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Vaciar el estómago del paciente para poder darle la administración. Ahora, lo que les había dicho, y esto vamos a hacer un poquito más de hincapié. El botulismo infantil. Les había dicho en el mapa conceptual que había 3. El clásico, el que no era frecuente y el infantil. ¿Qué es el botulismo del lactante? El botulismo del lactante es una enfermedad que puede ocurrir cuando el bebé ingiere toxinas procedentes a un tipo de bacterias. En este caso hablamos del Clostridium infantil. Los bebés con afección pueden tener una debilidad muscular. El paciente, nuestro bebito, va a presentar debilidad muscular, llanto débil y dificultades para respirar. Causas. ¿Cuáles van a ser sus causas? Las bacterias son inofensivas. Tú me dirás, sí, pero yo también consumo miel y no me hace nada, ¿no? Pero ¿por qué a los niños mayores y por qué a los demás no nos hace daño? Esto se debe, lo he puesto acá bien claro, porque el sistema de defensa es maduro, es más maduro. Un bebé recién nacido no vas a comparar su sistema de defensa ni su organismo con una persona madura. Son capaces de desplazar las toxinas por el cuerpo antes de que le causen daño, o sea que van a tratarlo antes. Nuestro sistema de anticuerpos lo va a tratar antes de la miel. Pero, ¿qué pasa si le damos a un niño menor de 6 meses la miel, el botulismo infantil? El botulismo del lactante afecta a bebés, lo que les dije, de 3 semanas de vida y 6 meses de edad. O sea, que nuestro paciente, supongamos un caso clínico, viene mamá, le dice, mi hijo está con debilidad muscular, casi no, llora poco, llora pero poquito y no respira bien, tiene dificultades para respirar. Y señora, y sí, ¿qué es lo que ha comido días antes? Bueno, ha comido esto, bueno, y miel también. Y vemos que el niño es menor de 3 semanas de vida o de 3 meses, menor de 6 meses sobre todo, casi a los neonatos no se le da miel. Pero es menor a 6 meses. Y sabemos que tiene debilidad muscular, llanto débil y dificultad para respirar, y te dice, ha comido miel. Sí, se puso un poquito malito de la garganta porque lo escuché toser, así que le di miel. Recordemos, miel. ¿Hasta ahí claro? Una consulta, menor de 3 meses, dice. Sí, Pero menor de 3 semanas de vida 3 y semanas. de 6 meses de edad. Ajá, pero sobre Ya. todo los menores de 3 meses, de 6 meses. Más que nada le da a los bebés, a los que tienen menor de 3 meses, es más frecuente en la epidemiología, se ve. Pero a esa edad mayormente es lactancia materna, ¿no? No Exacto, comen todavía. pero hay En este caso. algunas personas por desconocimiento, cuando le escuchan toser, le dan miel, y eso es lo que pasa. ¿Y hay forma que, por ejemplo, la mamá le pueda contagiar a través de la leche materna? ¿O es así directo? El bebé mismo tiene que consumirlo. Claro, tienes que consumir la miel porque si se lo come la madre no es que lo vaya, porque ya, si bien dice, el sistema puede hacer que su sistema digestivo sea más maduro y capaz de desplazar, o sea que nuestros sistemas son más maduros y desplazan las toxinas del cuerpo antes de que nos causen daño. Entonces no le va a hacer daño al bebé. Ya, gracias. Sí, dime, MGAP. Sí, una pregunta. ¿Y hay casos en que haya habido niños mayores de 6 meses, por ejemplo, de 7, o de 6 meses y medio, o de, no sé, de 8, ¿no? Que hayan presentado este tipo de botulismo? Ya. En caso, yo he leído los 3 casos clínicos, más que nada de El Cielo y de una revista médica. La mayoría son, por eso recuerdo, 3 meses, un bebé de 3 meses, de que debe haber, seguramente puede haber, de 6 meses y medio, de 7. Pero lo que nos dice la teoría es que ahí puede estar, en ese intervalo. Pero no es que diga, no, nunca se da. No, sí se puede dar en ese intervalo de un bebé de 6 meses y medio, 7. Más que nada se presenta en bebés así menores. Eso pasa porque la madre le está dándole miel,
porque en los casos clínicos que se ve en el cielo, las madres dicen que porque el bebé estaba tosiendo un poquito y se les dio miel. Ahí está. ¿Ahí claro o...? ¿Solamente con la miel o puede ser otros factores? ¿Por qué le da botulismo infantil? Ya, en Ajá. este caso, la mayoría y los casos clínicos que he visto es por miel. Y vas a ver que en todos lados, bueno, porque es que casi un neonato o un bebé, un bebito, como tú misma dijiste, Felicita, casi no come nada, pues no lo puede masticar. Pero, ¿qué pasa? Que, como vuelvo a repetir, hay gente que cree que por darle miel se va a mejorar, ¿no? Y lo empeoró. Por eso, porque si es que hubiese otro, sería por carne, ¿no? Pero los bebés no comen carne, siguen tomando leche materna, a excepción de que el bebé se haya puesto mal, y ahí es donde le dan miel. ¿Ahí claro? ¿Claro, Felicita? Sí, gracias. Ahora sí. Pasamos al siguiente género, Clostridium tetani. Wow, hace bastante calor. Ya. Va a ser anaerobio estricto, o sea que no va a necesitar oxígeno para que viva. Ubicuo, suelo, tracto intestinal, diferentes, ubicuo en todos lados. Va a tener un origen exógeno, va a ser por inoculación de esporas e heridas, saca hacia afuera, carece de un poder invasor y tiene su factor de virulencia, la producción de la toxina tetánica, al principio el cuadro que vimos, Clostridium tetani, tetánica. Va a tener una toxina termolábil que puede transformarse pues, en un toxoide, en este caso la vacuna. Nosotros tenemos vacuna del tétanos, el que le dije que ya me había vacunado justo hoy. Tenemos una vacuna, la vacuna del tétanos. Entonces, cuando dicen toxoide, es que vacuna. O sea que han sacado, sabemos que las vacunas tienen poco porcentaje de bacterias para que nuestro cuerpo pueda reaccionar. Ya, eso. ¿Qué es lo importante de acá? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo importante de acá? Que es un anaerobio estricto, que es ubicuo, que va a dar esporas, inoculación de esporas, su factor de virulencia, si te dicen Clostridium tetani, tétanos. Vamos a poder hacer vacunas contra, por ejemplo, la vacuna del tétanos, y pues tiene una neurotoxina que actúa al nivel de la placa motora, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a dar una parálisis espasmática, lo que vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí claro en esa parte? No, esa es su morfología más que nada. ¿Claro? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿Alguna? está. Ya. Ya. Vamos a ver acá. El Clostridium tetani o el tétanos, lo más conocido. El diagnóstico frecuentemente clínico va a ser tres cosas: tinción de Gram, cultivo y acá te dice, no es posible identificar la toxina, pero sí la bacteria. Va a tener profilaxis. Ante sospecha clínica, el tratamiento inmediato va a ser medidas de soporte. ¿Qué significa eso? Que nosotros como personal de salud tenemos que estar vigilando sus funciones vitales y mitigar sus síntomas. O sea, que si le dio fiebre, bajarle la fiebre. Si tiene dolor, darle algo para el dolor. Si, por ejemplo, estamos viendo su frecuencia cardíaca y lo demás, hay que mantener sus funciones vitales. Va a tener una medida de soporte, una inmunización pasiva y una vacunación. Hay que vacunarnos contra el tétanos. Y las medidas quirúrgicas, pues más antibióticos que casi no se llega. Más que nada, antibióticos. ¿Qué es lo importante de esta PPT? Que se puede diagnosticar por tinción de Gram, cultivos. Tenemos que nosotros como personal de salud recordar medidas de soporte, o sea que hay que mantener sus funciones vitales. Inmunización pasiva, o sea, la vacunación. Hay que vacunarnos, hay que recomendar a nuestros pacientes que se vacunen para el tétanos. Y también algunas veces, más que nada, se puede llegar a una medida quirúrgica, pero casi no.
También en la vacuna del tétanos puede ser la DTaP o la TDAP. Esas van a ser, ¿no? Contra la difteria, la tosferina y el tétanos, ¿no? Las tres. Esto es importante, antes de una sospecha. ¿Alguna pregunta? Está claro, gracias. Muy bien. Sus pruebas diagnósticas. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente? Las muestras comprenden material de heridas, pus y tejido. O sea, que vamos a sacar las muestras de las heridas del pus y del tejido del paciente. Las muestras se van a inocular en un medio trioglicolato, o sea, un caldo, el caldo trioglicolato, este de acá. En agar sangre, en este agar, y agar yema de huevo, que es este de acá. Y se identifican las reacciones químicas. Vemos cómo está creciendo. Entonces, como más que nada he visto que en los casos clínicos que lo inoculan es en un medio trioglicolate, o sea, en un caldo de trioglicolate. Y pues también se puede usar agar sangre y agar yema de huevo. Ya está ahí claro esa parte de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Ya nos vamos familiarizando con los agares, ¿no? Una consulta, el medio tioclicolato es el tipo de cultivo. Exacto, es el tipo de cultivo. Cuando se acuerdan que les había dicho que habían medios sólidos, medios líquidos y medios semisólidos, ¿se acuerdan? Ya, esto es un medio general más que nada para los que son anaerobios, microaerófilos y bueno, más que nada eso. Entonces, este es el que se va a tomar una muestra, en este caso del paciente, y se va a ver ahí. Esto es el medio trioglicolate, o sea, un medio líquido. Líquido, ya, gracias. Ya. El tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente? El aspecto más importante del tratamiento es la deshibridación quirúrgica inmediata y extensa pues del área afectada. En este caso, si el paciente ya está presentando una herida, ¿por qué dice deshibridación quirúrgica? Tratamiento quirúrgico ya, por ejemplo, si se hizo como grandes huecos ya en la mano y tiene pus y lo demás, y la herida ya está purulenta, el método quirúrgico ya va a ser necesario, va a tener que sacar un poco de la piel y lo demás. Pero en todo caso, si no fuese así, se emplea la penicilina y el metronidazol. La penicilina va a ser el fármaco de elección, lo primero, pero si es resistente a la penicilina, se va a dar el metronidazol. Eso es importante. Es importante que es penicilina y si no, metronidazol. Y pues si el paciente está muy afectado, va a ser por cirugía. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, gracias. Ahora, el Clostridium perfringens va a ser un bacilo gram positivo rectangular. No sé por qué aquí no se ve la foto. Va a tener un tamaño de 1.3 a 19 micras. O sea que será un bacilo gram positivo grande o no. Si le estoy diciendo de 1 a 3 a 19 micras. ¿Será grande o no será grande? Sí, va a ser grande. Va a ser grande. Va a ser un anaerobio poco estricto. O sea que, ¿qué te significa poco estricto? Que puedo vivir sin oxígeno, sí, prefiero vivir sin oxígeno, pero si tú me das un ambiente que tiene un poco de oxígeno, no me voy a molestar. Eso te dice. De rápido crecimiento. Crece rápido en el cultivo. Y va a dar beta hemólisis. ¿Qué era beta hemólisis? ¿Se acuerdan? Es la hemólisis total. Es hemólisis total, muy bien, una hemólisis total. Va a ser inmóvil, que no presenta flagelos. Y presentará 5 cepas. ¿Qué es ¿Qué es lo importante de aquí? Recordar que es un bacilo gram positivo, que muy pocas veces forma esporas, que es de rápido crecimiento y que hace beta hemólisis, una hemólisis total. Eso es importante.
El Clostridium perfringens va a ser ubicuo, que se va a encontrar en suelo, en agua, en tracto intestinal, en infecciones en humanos. Habían varios géneros, varios tipos, igual que el anterior, de la A, B, C, D, G. ¿Qué es lo que nos importa? Infecciones en humanos, tipo A y tipo C. El tipo A de Clostridium perfringens nos va a dar infección en humanos. Y el tipo C también. Va a tener un origen exógeno, o sea, que no lo va a producir nosotros mismos, no va a vivir con nosotros, como por la inoculación de las esporas en heridas, por infecciones, por ingesta de alimentos contaminados, la toxintoxicación alimentaria, o sea, comida. Casi todos, si se dan cuenta, en microbiología es por alimentos mal preparados, mal cocidos, alimentos crudos. Cuidado con eso. Y va a tener una capacidad de invadir, o sea que va a producir toxinas. La Clostridium perfringens va a producir la toxina alfa, que es tipo A. ¿Qué es lo importante de aquí para que no se me mareen? Y la toxina tipo beta, que va a ser el tipo C, los dos tipos que les dije. Que va a ser hemolítica, o sea que va a dar una hemólisis total. Y va a ser dermonecrotizante, que puede dar necrosis. Dermo, piel. Dermonecrosis, dermonecrotizante, piel, necrosis en la piel. Acá también, necrotizante, también va a dar necrosis. Y va a tener una enterotoxina tipo A, que va a ser enterotóxica. Lo importante de aquí, chicos, es recordar que el tipo A y el tipo C va a estar presente en humanos. Puede ser por inoculación de esporas en las heridas, si ya teníamos heridas, alimentos contaminados, que comimos mal, que comimos algo que no está bien cocido. Y también que va a tener dos toxinas, alfa y beta. El alfa nos va a dar dermonecrotizante, o sea, piel. Y las toxinas tipo beta nos va a dar el tejido necrotizante, lo mismo. Eso es importante de aquí. Y pues va a tener otras enzimas que casi no se ve, pero otras enzimas igual importantes, hemolicina, colagenasa, hialuronidasa, que casi no les preguntan. Más que nada en los exámenes les preguntan toxinas, toxina A, toxina C, acuérdense, alfa y beta. ¿Y qué te da la toxina A? Dermonecrotizante, hemolítica. Y necrotizante y toxina beta va a ser necrotizante. Esos son humanos. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿O repetimos una vez más? ¿Qué dice Scarlett? Felicita. Está bien, está claro. Muy bien. Ya está claro. Ahí está, la gangrena gaseosa, lo que les había dicho al inicio. La gangrena gaseosa es esto de acá, esto que presenta el paciente. Pero hay tres tipos de gangrena gaseosa. La miositis anaeróbica, la gangrena clásica más que nada, que ocurre tras una lesión traumática o lesión abdominal, que tuviste una lesión y te contagiaste de Clostridium. La celulitis anaerobia, que se presenta mayor frecuente en sujetos con leucemia. La celulitis, cuando la piel se inflama, está rojita, que vamos a ver una imagen más adelante. Y la sepsis puerperal. Va a tener la gangrena uterina, se observa después de un aborto. La sepsis es infecciones, ¿verdad? Infecciones por bacterias. Supongamos que la mujer ha tenido un aborto, supongamos, no sé, con pastillas, y no fue asistido quirúrgicamente, entonces no se sabe si abortó totalmente o no, pudo haber una infección, es un procedimiento quirúrgico. Y pues si como en Perú no es permitido, entonces no puede hacerse quirúrgicamente, a menos que corra riesgo la mujer. Entonces puede haber dado una sepsis puerperal, lo que da una gangrena uterina. ¿Qué es lo importante de aquí? Que nos da una gangrena gaseosa, que va a haber tres tipos. La clásica, que es la que siempre da la mayoría, es porque ya tenías una lesión y te contagiaste del Clostridium perfringens. Y la celulitis también al sujeto que tiene leucemia, ¿no? Si el paciente tiene leucemia, podemos sospechar de la gangrena. Acá está. La enfermedad por Clostridium perfringens. Intoxicación alimenticia.
quienes ingieren alimentos contaminados con la bacteria. Si se dan cuenta, el periodo de intoxicación es de 8 a 24 horas, que significa que no hay mucho tiempo de espera, que va a reaccionar y vas a tener un dolor abdominal y náuseas. El paciente va a tener náuseas, incluso hasta vómitos. Y también puedes tener una enteritis necrotizante. Las manifestaciones comunes para la enteritis necrosante, esto acá ya está negro, necrosis, son dolor abdominal, vómito, diarrea sangrolienta. La diarrea sangrolienta va a ser importante. Inicia después de un día del contagio. ¿Qué es importante de aquí? Intoxicación alimentaria y enteritis necrosante. Se ingiere pues después de 8 a 24 horas, el paciente está presentando náuseas, vómitos. Y con enteritis necrotizante, el paciente presenta un dolor abdominal increíble, ya le duele todo, vómito, diarrea sangrolienta. Para que un paciente presente diarrea sangrolienta es que tiene que estar terrible, muy mal. Entonces, y se inicia después de un día. Ya. O sea, hay una foto de una enteritis necrosante. ¿Qué más pasa? Ya, hasta ahí, chicos, ¿claro acá? ¿Claro? ¿O repetimos una vez más? Sí, está claro. Muy bien, muy bien. Continuemos. El Clostridium perfringens va a dar en infecciones de tejidos blandos. Ante sospecha clínica va a haber un rápido tratamiento, o sea que si lo sospechas rápido, vas a tener un rápido tratamiento antes de llegar a esto. Esto, nosotros no llegamos así de la noche a la mañana, es progresivo. Y si lo dejamos pasar tiempo y nunca nos curamos, puede pasar. Confirmación. ¿Cómo confirmamos que tenemos? Por un diagnóstico microbiológico, por tinción de Gram y por cultivo. Intoxicaciones alimentarias, vamos a ver bacterias en los alimentos o en las heces. Cuando hacemos los métodos de cultivo, nos damos cuenta que en las heces estamos presentando Clostridium perfringens y una enterotoxina en heces. Pues, también. ¿Qué es lo que puede dar? Celulitis anaerobia. Esto es celulitis anaerobia. El paciente presenta celulitis. Miositis supurativa. Esto de acá. Miositis supurativa. Gangrena gaseosa, esto de acá, por Clostridium perfringens. El paciente, si se dan cuenta, está todo el tejido necrotizante, ya está terrible. Acá está rojo, ¿ves? Acá está necrotizante. El paciente no llega de la noche a la mañana, sí, bien tiene un periodo de 8 a 12 horas, pero para que necrotice tiene que haber pasado un poquito más de tiempo. Entonces, hay que actuar rápido. ¿Qué es importante de acá? Que va a ser en tejidos blandos, por ejemplo la piel. Diagnóstico por Gram, por diagnóstico cultivo, y pues va a ser saber en los alimentos o en las heces, el Clostridium perfringens, más que nada en las heces, porque te piden un coprocultivo. Y va a haber celulitis anaerobia, que es esto de acá, los más llamativos, este de acá, miositis supurativa, es este de acá, y la gangrena gaseosa, que también es bastante común, que es esto de acá. Acá ya se ve ya, pues miren, el tejido necrotizante ya está todo negro, está con pus y negro. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Complicado, difícil, fácil? ¿Qué tal? Felicita, Scarlett. María. Sí, está comprensible. Exacto. Unas 2 leídas más y ya está. Sí, 2 leídas más y sí, lo he tratado de hacer lo más comprensible posible. Sí, está bien didáctico. Sí. A ver, Clostridium difficile. El doctor nos dijo varias veces que no se dice difícil, sino difficile. Pero, como quieras, ¿no? Difficile, lo mismo, pero varias veces nos corregían. No es difícil, es difficile. Bueno, Clostridium difficile. Van a ser anaerobios estrictos. Definitivamente, el Clostridium no va a necesitar oxígeno. Te dice, no, soy estricto, no quiero oxígeno. Ya, te digo, bueno, lo entendemos. Van a ser ubicuos, o sea, en general, en todo, donde sea, pero más que nada va a estar en el hospital
y pues en los pacientes geriátricos, porque vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas que nuestro sector, nuestro foco, nuestra población va a ser los pacientes geriátricos. Las enfermedades en tracto intestinal, o sea, los que van a dar el tracto intestinal, nuestro tracto van a ser del 2 al 4%, que significa que no va a ser muy común. ¿Dónde se va a presentar más el Clostridium difficile? En los neonatos y en los hospitalizados. O sea, por eso te dicen, cuidado con los hospitales, cuidado con los geriátricos. Ahí está, ahí puede ser el Clostridium. Va a producir toxina A y B, cepas no toxigénicas. Va a ser un patógeno oportunista de origen endógeno y exógeno, o sea, dentro y fuera. Productores de cuadros de gravedad variable. Por ejemplo, ¿qué nos puede dar? Diarreas asociadas a tratamiento microbiano, ¿no? Y colitis pseudomembranosa. ¿Qué es lo importante de acá, chicos, que tienen que recordar del Clostridium difficile? Es que son anaerobios estrictos. Cuando hagan su método de diagnóstico y les pregunten si es anaerobio, anaerobio estricto, eso es importante. También van a ser ubicuos, o sea que va a estar en todo lugar. Va a estar sobre todo en hospitales. Si, por ejemplo, hubiese una diseminación de bacterias por este Clostridium, va a estar en hospitales y geriátricos. Más que nada le da a los neonatos en un 70%, casi poco en gastrointestinal y pues en hospitalizados. ¿Qué toxinas va a dar? A y B. Va a ser un patógeno oportunista, o sea que cuando tenga la oportunidad te va a hacer daño. ¿Qué significa diarreas? Diarreas asociadas al tratamiento va a presentar el paciente diarrea y pues colitis pseudomembranosa. ¿Qué significa? Que va a presentar una inflamación del colon porque la bacteria o el Clostridium ya creció demasiado, mucho ya, y lo inflamó al colon. Eso puede pasar. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico, el laboratorio? ¿Cómo lo podemos entender? Fácil. Aislamiento del microorganismo. Hay que aislarlo. Detección de la citotoxina o enterotoxina en las heces. Hay que ver sus toxinas en las heces. Acá sí se puede ver sus toxinas. En el agar, yema de huevo, o sea, este de acá. El tratamiento será con metronidazol, este de acá, y vancomicina. Y se debe utilizar en las enfermedades graves, cuando el paciente ya presenta, pues, colitis, por ejemplo, pseudomembranosa, ahí ya. Se debe limpiar a fondo, esto es importante, a fondo la habitación del hospital después del alta de los pacientes. ¿Qué pasa? Que a veces en algunos hospitales, pero más que nada en hospitales, porque en clínicas no se escucha mucho, hay una deficiencia de limpieza en los hospitales o cuando damos el alta del paciente, ¿no? Se da una deficiencia y el paciente tenía Clostridium difficile, por ejemplo. Entonces viene otro y usa la misma cama y se contagió también. Bucha, y peor si tenía una herida, se recostó en la sábana o tocó la almohada, así, ¿no? Eso. ¿Qué es lo importante de aquí, chicos? Que se vea en agar yema de huevo, metronidazol y vancomicina, y recordar que como personal de salud tenemos que hacer hincapié de que limpien la habitación del hospital donde se haya quedado el paciente. ¿Hasta ahí entendido? Repetimos una vez más el Clostridium difficile. Felicita, Scarlett, Maritza. Sí, todo claro. Todo claro, ya. Entonces, esto es lo importante. La bibliografía que usé es lo mismo, microbiología médica, esto acá, y pues la 9ª edición y algunas revistas del Elsevier. Y pues muchas gracias por su atención, revisen la grabación, no se vayan, creo que hay que darle pase al otro compañero. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la clase? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? Sí, está bien, gracias. Perfecto, chicos.
Muy bien. Entonces, lo dejamos descansar para que ya el día viernes, para la siguiente clase de Noxas, se estén preparando. Vayan leyendo, vayan repasando. Recuerden que este domingo también tenemos otro simulacro. Traten de participar todos, por favor, ¿ya? Y traten de ser puntuales. Sin más nada, les digo muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, cuídese.